la seguridad de ellos mismos y su identificación en el caso que estas personas en el país puedan ser víctimas de un ilícito penal o pueden sufrir una enfermedad o de repente quizás puedan ser víctimas de un accidente de tránsito, en fin, y podamos identificarla. O sea, para cautelar la seguridad de las personas que acuden a nuestro país. Pero también cuando incurren en ilícitos penales, y bueno, es obviamente que la policía tiene que investigar y denunciar, de acuerdo a las leyes peruanas, a las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial, con apego a la ley. En ese sentido, se ha tomado una decisión de que a partir de las 00 horas del día sábado 25 de agosto, se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país, a las fronteras, y que deban ser registradas en los puestos de control de migraciones. Hablo de 00 horas del día sábado 25, toda vez que hay personas que se encuentran en tránsito en los países amigos, por ejemplo como Ecuador y Colombia, y es tiempo suficiente para que esas personas puedan apersonarse antes de ese plazo. Entonces, el país, el Perú, el gobierno, el sector interior, inmigraciones, brindando las máximas facilidades en atención de los problemas que traen consigo muchas de estas personas, brindando un plazo, nuevamente vuelvo a repetir, de más de una semana, a fin de que puedan tomar sus precauciones, sus medidas y acudir al país en los términos que estamos hablando. Entonces, vuelvo a repetir, son cuerdas separadas. En el primer caso, brindamos todas las facilidades, les salimos los brazos y tenemos en cuenta también que el Perú tuvo por lo menos 2 migraciones de cerca de 200.000 personas peruanas que acudieron a nuestro país, al país, por ejemplo, de Venezuela, y actualmente hay más de 40.000. Teniendo en cuenta todo eso y la política, vuelvo a repetir, que tiene que ver con el tema humanitario, de hospitalidad y otros, pero por otra parte también tenemos que asegurar a la población, inclusive a ellos, porque la gran mayoría de estas personas son personas decentes, que vienen aquí a estudiar, a trabajar, y hay que marcar la diferencia que es notable entre unos y algunos, de forma aislada, aprovechando una cédula de identidad que no ofrece garantías del 100%, que es fácilmente falsificada, que puedan ocasionar problemas de seguridad ciudadana al interior del país. Entonces aquí tenemos que separar esa gran masa de personas que acudió al país con la finalidad de trabajar, estudiar y ser beneficiaria de la hospitalidad de nuestro país, pero también tenemos que asegurar a la gran mayoría de la población, inclusive a ellos mismos, a fin de poder identificar. Es un tema técnico de identificar. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, cuando ingresan al Perú para obtener un permiso temporal de permanencia, primero acuden a la Interpol, donde le toman, por ejemplo, el odontograma y llenan una ficha. Con esa ficha van a migraciones para obtener el permiso temporal de permanencia. Entonces, ese permiso temporal de permanencia le faculta a ellos realizar una serie de actividades, inclusive trabajar, estudiar y otros. Entonces, necesitamos que en migraciones, por ejemplo, tenemos el registro de las huellas digitales decadactilar, como también tenemos la fotografía de estas personas, incluyendo a aquellas personas que hayan ingresado al país con una cédula de identidad con supuestos nombres. Lo que nosotros necesitamos es obvio, son el registro decadactilar, la fotografía y el odontograma en el caso que sean víctimas, Dios no quiera, de un ilícito penal o de un accidente, etcétera, para poder identificarlas plenamente. Porque hay el caso, por ejemplo, de un ilícito penal, donde uno de ellos figura como NN, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos evitar. Todas las personas tienen derecho a ser identificadas y, por supuesto, que sus familiares deban conocer de inmediato esta novedad. Por ahí va la medida que se acaba de anunciar y
Y vuelvo a repetir, siempre con el lado humanitario abierto, reconociendo que los peruanos en por lo menos 2 oportunidades de forma masiva acudieron a ese hermano país pero ahora necesitamos asegurar su identificación de las personas que ingresan al país con los fines que les acabo de decir, que benefician a ellos mismos y de alguna forma también nos pueden ayudar a identificar a aquellos que incurren en ilícitos penales en nuestro país. Adelante, por favor. Y si hubiera alguna pregunta, por favor, indicar su nombre y medio y al lado se está el micrófono. ¿Cómo estás? Buenos días. Están con el CCGTN América. Tengo entendido que para obtener un pasaporte en Venezuela es bastante difícil, hay mucha burocracia, además no tienen los materiales para poder fabricar el mismo pasaporte y como ustedes pueden entender, ahora obviamente tienen que pasar coimas también para poder obtener ese documento. Poniendo esta restricción ahora es un trabajo más para los venezolanos que están huyendo de su país. Gracias. Hace poco, hace un par de días, Ecuador, nuestra hermana República de Ecuador, ha dispuesto que el ingreso a su hermano país, al hermano país de Ecuador, sea requisito indispensable para ellos el pasaporte. Vale decir que hay personas que están en el interior en estos momentos desplazándose hacia el Perú y bueno, de repente quizás pasando a otros países. Colombia lo ha hecho anteriormente. Por ejemplo, Colombia lo dispuso el 8 de febrero y Ecuador este último jueves 16 de agosto. Quiere decir que aquellas personas que se encuentren, que hayan podido pasar la frontera norte de nuestro hermano país de Ecuador y se desplazan al país, tienen todas las facilidades, porque estamos brindando un plazo hasta las 00 horas del día sábado 25. Estamos hablando de 8 días por delante para que puedan hacerlo al país sin mayores complicaciones, respondiendo la pregunta de nuestro periodista. Gracias. Buenas tardes. Aquí, ministro. Aquí. María Jauregui, de América Noticias, Canal N. La pregunta se la quiero hacer tanto al superintendente como a usted. ¿Qué medidas se van a tomar teniendo en cuenta que con lo que usted está anunciando es muy probable que tengamos un número mucho mayor de venezolanos que van viniendo a nuestro país? Ellos están viniendo a pie en su mayoría e ingresan por nuestro control fronterizo, pero también por el puente internacional, y donde ahí no hay control. En el puente internacional cualquier persona puede cruzar libremente. ¿Qué controles o qué medidas se están tomando, se prevén tomar para que haya un control verdadero en nuestra frontera? Porque también hay puntos en los que están ingresando por zonas en las que no es el camino formal, que son unas montañas que están por atrás de la ciudad, que los lleva directamente a la ciudad de Tumbes. Entonces, ¿se está haciendo algo al respecto? ¿Se está investigando al respecto? Buenas tardes. Para llegar al Perú, primero el ciudadano venezolano atraviesa el puente Simón Bolívar entre Táchira y Cúcuta. Para llegar al Ecuador, el ciudadano venezolano atraviesa el puente Rumichaca entre Tulcán e Ipiales. Migraciones del sector interior mantiene permanente coordinación con Migración Colombia y Migraciones Ecuador. Y por eso sabemos la cantidad de personas que están desplazándose en dirección hacia el sur. Teníamos un récord a inicios de año de 3.941 ciudadanos venezolanos haciendo control migratorio en un solo día en el Sebas Tumbes. El sábado que acaba de transcurrir hemos llegado a 5.196 ciudadanos venezolanos en un solo día. La cifra de ciudadanos venezolanos que en este momento se encuentran en territorio ecuatoriano y podrían estar desplazándose en dirección hacia el sur, hacia el Perú, para proseguir probablemente a Chile o Argentina,
está entre los 17.000 y los 25.000 ciudadanos. Ellos continuarán su recorrido y hasta antes de las 00:00 horas del día sábado 25, como muy bien lo ha señalado nuestro ministro del Interior, ellos podrán ingresar sin la necesidad del pasaporte. Pero de la misma manera que Colombia establece en el puente Simón Bolívar la presentación del pasaporte y Ecuador lo está estableciendo desde las 00:00 horas de mañana 18 en el puente Rumichaca, el Perú en el Sebab Tumbes también lo va a efectuar. Existe el puente internacional, por todos conocidos, que está ubicado entre Huaquillas y Aguas Verdes. Para eso tenemos dos puestos de verificación migratoria. El puesto de verificación migratoria en Zarumilla y más al sur, el puesto de verificación que está en Carpitas. El Sebab Tumbes se localiza a 16 kilómetros al este del puente Huaquillas-Aguas Verdes, que es frecuentado entre peruanos y ecuatorianos todos los días permanentemente. Pero si hubiera un extranjero que llega en dirección al sur y no ha ido por el Sebab, para eso están estos dos puestos de verificación, para reducir la posibilidad que alguien continúe en dirección hacia el aeropuerto de Tumbes y más hacia el sur, hacia la ciudad de Tumbes, sin efectuar control migratorio. Sí, solo quiero que me quede. Las personas que no tengan el pasaporte y lleguen hasta el control, ¿qué va a pasar con ellas? De la misma manera que para ingresar al territorio colombiano no se admite el ingreso al no poseer pasaporte y a partir de mañana no se admite el ingreso al territorio ecuatoriano, tampoco se admitirá el ingreso a partir de las 00:00 horas del próximo sábado 25. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, superintendente. María Pica de Canal 2. Hace rato hacía mención una cifra importante, hablaba de más de 5.000 venezolanos que habían ingresado el fin de semana, pero con esta medida que están tomando para evitar que algunos malos venezolanos que tal vez plagien su documento de identidad, garanticen la seguridad aquí a los ciudadanos peruanos, ¿en cuánto es que va a cambiar la cifra? Porque hace rato el colega decía que era muy difícil que ellos consigan un pasaporte. ¿Y qué medidas también se va a tomar con los venezolanos que ya están aquí en nuestro territorio? Si ya están tomando esta medida de precaución, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, en primer término, según las cifras que manejan Migraciones, el 80% de venezolanos que ingresan al Perú, por ejemplo, tomando como referencia el hermano país de Venezuela, portan pasaporte. Y un 20% es el que ingresa con cédula de identidad, 20%. Entonces, esta cifra tengámoslo muy claro. La gran mayoría viene con pasaporte al país. Entonces, es el 20% que de alguna forma se va a restringir por los motivos de seguridad que estamos hablando, que incluyen a nuestros hermanos venezolanos. Y que si les pasa algo en el país, no tenemos cómo identificarlos. Hay un NN que ha participado en un delito penal, por ejemplo, y figura así, NN. O en un atropello, o de repente puede ser víctima de un tema de seguridad, etc. Necesitamos cautelar a ellos que estén debidamente identificados en Migraciones e Interpol. Pero también a la vez tenemos que pensar también de que algunas personas a veces se filtran, también personas de mal vivir, que evidentemente están fuera de la gran mayoría, que son gente decente, estudiosa, trabajadora, pero se filtran, y tenemos que la policía tiene que tener las herramientas adecuadas para poder identificarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia de acuerdo a las leyes peruanas, y terminada su sentencia, en el caso que así lo consideren los magistrados, pues se procede a la expulsión del país con una resolución de migraciones. Esa es la ruta que sigue. Entonces, aquí no hay ningún afán de hostilizar, de xenofobia, de discriminación, ni nada. Por eso cuando empecé mis palabras, hablé de esa línea que tenemos los peruanos muy tradicional, de apertura, de hospitalidad, de acogida, pero también tenemos que pensar ese lado que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y creo que todas las personas, incluyendo ellos, pueden entender esto. Nosotros hemos tenido, inclusive hace poco, hemos recibido a algunos asambleístas de la Asamblea Nacional de Venezuela, y de alguna forma han entendido lo que estamos hablando, por lo menos eso hemos recibido de ellos con la actitud, etcétera, cuando se les ha explicado estas medidas que íbamos a adoptar. Entonces, y además algo más,
que estas medidas también son conciliadas, por supuesto, con Cancillería, ¿no? No es una medida unilateral, sino también una medida que tiene que ver en equipo. Pero esencialmente, aquí prima la hospitalidad, la acogida y sobre todo la ayuda humanitaria. Pero también lo único que queremos, lo único que pretendemos es identificar debidamente a estas personas con sus huellas dactilares, su fotografía y su odontograma. Aún así, pongamos un ejemplo, hay varias personas que han ingresado con cédulas de identidad apócrifas y están en el país. Y nosotros invocamos, en general, son cerca de 240.000 los ciudadanos que aún faltan gestionar su permiso temporal de permanencia, además de los que van a venir en estos 8 días próximos. Entonces, invocamos que se acerquen tanto a Interpol como a Migraciones a solicitar su permiso temporal de permanencia, que va a permitir identificarlos debidamente y, bueno, después de eso, efectúen sus actividades a la que han venido. Unos a estudiar, otros a trabajar y otros quizás a hacer turismo. Entonces, aquí lo que queremos es, desde el punto de vista de seguridad, tener la identificación de todos los peruanos y de todos los extranjeros a fin de que podamos tomar recaudos sobre particular, como es el derecho de cualquier país soberano del mundo, sin afectar esas relaciones con el pueblo, por ejemplo, de Venezuela y de otros países del mundo, y sobre todo también cautelando la seguridad de todos los que residen en nuestro país. Estaban haciendo unos operativos en algunos distritos como Los Olivos. ¿Qué pasaba con los venezolanos que tenían la cédula de manera legal? ¿Qué ha estado pasando? La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Extranjería y la Superintendencia de Migraciones del Ministerio del Interior, se han venido ubicando a diversos extranjeros. Muchos de ellos tenían un exceso de permanencia en el país, habían ya cumplido los 183 días como turista. En 2 casos hubo un ingreso clandestino, eso califica como expulsión en cualquiera de nuestros países, y en otros casos estaban desarrollando actividades no propias de alguien que tiene la calidad migratoria turista. En todos esos casos se ha aplicado la normatividad vigente, de tal forma que ellos reciban la sanción respectiva, que a la fecha son más de 1.270 los extranjeros que han sido sancionados por diversas infracciones a la norma migratoria. Bueno, estaba Stephanie Tipiani de UCI Noticias. Bueno, se sabe ya que acaba de anunciar que a partir del sábado 25 van a presentar el pasaporte, ¿no?, para ingresar por las fronteras. Pero se está coordinando con la Interpol sobre los antecedentes penales y judiciales de estas personas, ciudadanos venezolanos que están ingresando a nuestro país. Bien. Interpol ayuda, es parte también de esta Policía Nacional, pero tiene su rectoría en Lyon, Francia. Tienen sus propias normatividad en cuanto a la administración de los recursos que ellos administran, entre ellos los registros, los datos, que es un tema muy sensible. Entonces, Interpol sí ayuda en formas acotadas al tema, por ejemplo, el tema que tuvimos en Plaza Norte, sí, puede colaborar y ha colaborado de hecho con la Policía Nacional para poder identificar debidamente y también, por supuesto, obtener referencias de los que fueron intervenidos. Pero aquí, por ejemplo, en este caso específico que tocamos, pudimos intervenir a personas que no tenían una cédula de identidad, bueno, veraz, que pueda ser coherente con los datos que ellos en sus países tienen. Vale decir, hablamos de cédula de identidad apócrifa, ¿no?, y que evidentemente nos lleva a que la policía tenga la necesidad de identificar plenamente a cada una de estas personas, pero ya de una perspectiva de tener un documento apócrifo. Lo que nosotros pretendemos aquí, más bien, es de que todos aquellos que aún no han sacado su permiso temporal de permanencia, se encuentren en el país, o aquellos que de alguna forma, como le dije hace un ejemplo hace breve momento, pueden haber ingresado, por ejemplo, con una cédula que no figura su nombre, pero a nosotros nos interesa realmente en este momento son sus huellas dactilares, el registro de su persona mediante la fotografía
su doctorado. Y eso a la policía le va a servir mucho cuando tenga que intervenir con personas extranjeras, tanto cuando son víctimas de un abuso, de un accidente, están inconscientes, qué sé yo, o cuando sean incriminados jurídicamente ante la ley. Entonces, ese es el espíritu de la norma. No es tanto, vuelvo a repetir, que tenga que ver con restringir el ingreso, porque el ingreso va a continuar, va a seguir. Estamos hablando de un 80% hasta ahora están participando, y el plazo justamente de la efectividad de la norma tiene que ver con esa de 8 días, tiene que ver con que somos conscientes de que hay personas que están transitando por los países hermanos también de Ecuador y de Colombia. Entonces, bueno, para terminar, ¿no van a ver si tiene esos ciudadanos venezolanos, si tienen antecedentes penales o judiciales que están entrando a nuestro país? ¿No se está asegurando eso? O sea, con el pasaporte, ustedes van a ver la huella dactilar y la fotografía, exacto, pero van a ver si realmente ellos tienen antecedentes policiales, judiciales o penales en su país. Esa es la pregunta. En cualquier aeropuerto del mundo, hemisferio norte, hemisferio sur, en la región, cuando alguien se presenta en un control fronterizo, en un puerto o en un aeropuerto con su pasaporte, inmediatamente lo que se realiza es la búsqueda de Interpol, donde están la mayoría de países conectados. Y en lo que respecta al país, se realiza una búsqueda de requisitorias y en la requisitoria del Poder Judicial, en caso esa persona haya estado en algún momento en el territorio nacional, haya cometido un ilícito y esté con una orden de captura. Si una persona no registra una señal, una alerta de Interpol, si no registra una requisitoria, esa persona tiene toda la facultad para ingresar no solamente al Perú, a cualquiera de nuestros países. En el caso de Perú, tenemos algo mucho más avanzado en lo que respecta a los viajes vía aérea, como es el sistema de información avanzada de pasajeros ELATIS, que conecta internacionalmente. Pero en el caso fronterizo, frontera terrestre, el tema es Interpol, requisitoriados, Poder Judicial. Gracias. Adicionalmente, quería comentarles que el día 23 se va a inaugurar el sistema, se va a activar el sistema justamente de cartilar y de fotografía de migraciones en Tumbes. Entonces vamos a tener ya desde la frontera la posibilidad de identificar plenamente con la década dactilar y con fotografías, ¿no es cierto?, a las personas que ingresen al país, diferentes nacionalidades. Mismo se va a Tumbes, Salumía, etc. Entonces va a haber un reforzamiento en cuanto al uso de tecnología para facilitar eso. Adicionalmente también, en el caso de Interpol, la próxima semana, a fin de la próxima semana, se está inaugurando un módulo en Miraflores, además del que tienen en Monterrico y ahorita un módulo que tienen también en San Martín de Porres. Hablamos de Miraflores, a ver un módulo a fin de la próxima semana. Y la quincena de septiembre se está implementando 10 puestos de control fuera de la ciudad de Lima, porque hay algunas personas que están trabajando en la sierra, en la selva, y que tienen dificultad para venir hasta Lima para sacar o tramitar su permiso temporal de permanencia. Y habida cuenta también que en estos momentos está trabajando migraciones las 24 horas del día. Hablo de día y de noche. Y en el caso de Interpol también, en la próxima semana, fines, que va a extender su horario hasta las 22 horas. O sea, hay un esfuerzo de nosotros a fin de facilitar a los ciudadanos extranjeros que llegan a nuestro país para brindarles las máximas facilidades, ¿no?, de acuerdo a nuestras posibilidades, en que puedan obtener su permiso temporal de permanencia. Sí, dos consultas, más que nada precisiones, Mercedes Palomino de la agencia EFE. Usted señalaron sobre el tema del pasaporte. Ministro, buenas tardes, Franklin, diseño de la agencia AP. Una consulta: hace pocas horas el director de Migraciones de Colombia, a partir de la experiencia en agosto que empezó en Colombia, ha señalado de que Perú y Ecuador, al solicitar pasaporte, lo que van a fomentar es el incremento de la migración irregular. Esto a partir de la experiencia colombiana desde hace poco. Y la segunda pregunta que quería hacerles es, en el caso al agente de migraciones, es
¿Qué pasa en el caso de las personas, de los venezolanos que piden asilo y no tienen pasaporte? Ese es un caso súper especial, por cierto. Gracias. Hace 2 horas estuvimos en contacto telefónico con el doctor Cristian Kluber Sarmiento, director de Migración Colombia. La realidad de Colombia es una realidad de contar con una frontera terrestre con Venezuela de 2.200 kilómetros de longitud, que es muy distinto porque Perú no tiene una frontera terrestre con Venezuela. Para llegar al Perú se requiere cruzar todo Colombia y todo Ecuador. La connotación de cruces a lo largo de estos 2.200 kilómetros es muy distinta a la connotación de cruces de lo que ocurre en la frontera Perú-Ecuador. Por lo tanto, son dos realidades distintas que puede tener un país, que son países de acogida y de tránsito de migrantes respecto a compartir una frontera y otros no. En el segundo punto, el Perú está recibiendo a una serie de extranjeros migrantes y en algunos pocos casos los migrantes pueden aplicar a la condición que usted señaló hace un momento de un tema que ya no es una calidad migratoria, sino ya es un tema propio de una solicitud de refugio. Para ello hay una instancia que está liderada y conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores con la participación permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ACNUR ya está presente en Túnez desde hace algunos meses y se viene desarrollando una serie de acciones precisamente en respeto a los derechos fundamentales de aquellas personas que lo solicitan. Buenas tardes, Jimena de la Quintana de CNN en español. 3 consultas breves. La primera, el presidente Lenín Moreno se reunió con ciudadanos venezolanos antes de hacer este anuncio. Quería saber si había algún tipo o había habido algún tipo de coordinación con el presidente Vizcarra. Segundo, quería saber qué tratados internacionales vigentes permiten la entrada de ciudadanos sin pasaporte, es decir, solamente con una cédula de identidad, cosa que ya no va a ocurrir con los venezolanos. Y tercera y última pregunta es, quería preguntarle al ministro del Interior, por favor, ¿cuántos venezolanos en este momento, actualmente, están involucrados en actos ilícitos, sea porque han sido detenidos por la policía o están en la fiscalía? Gracias. Empezamos con la última pregunta. Tenemos un número de 72 ciudadanos venezolanos en los centros penitenciarios del país. Esta información ha sido brindada por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, de nuestro país. Vean ustedes, esto refleja de alguna forma de que la gran mayoría de las personas que llegan a nuestro país evidentemente vienen por diversas motivaciones, pero siempre hay algunas que se filtran y cometen ilícitos penales, y es obvio que se atienen a las leyes peruanas, a las leyes del país que los acogen, y tienen que ser evidentemente procesados en la Fiscalía y también en el Poder Judicial, y luego del cual, luego una resolución, si así se considera en las normas que son pertinentes, bueno, son expulsados después del tema de su condena. Entonces, voy a dejar las otras 2 respuestas para el superintendente de Migraciones. El Perú, en el marco del artículo 24 del Reglamento de Migraciones, donde se establece la característica y el tipo de documento de viaje por parte de extranjeros para el ingreso al territorio nacional. El documento de viaje más utilizado es el pasaporte, pero en el marco de acuerdos, como pueden ser la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en el marco de los acuerdos Mercosur, otros países permiten a sus nacionales que con su documento nacional de identidad, DNI o cédula, puedan ingresar al territorio peruano, sea por vía terrestre, marítima, lacustre o aérea. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que podía tener el ingreso de sus connacionales al territorio de nuestros países, aplicando el acuerdo Mercosur, en este momento se encuentra suspendida y por lo tanto no existe vulneración alguna, y
lo que se está aplicando es lo que está normado en este artículo 24 del reglamento, y así otros países de la región, respecto a sus normas, como puede ser Colombia, como puede ser Ecuador, también aplican sus propias normas, y en el caso peruano hemos aplicado la correspondiente y que se va a activar, como lo ha dicho nuestro señor ministro, a partir de las 00:00 horas del próximo sábado 25. Había preguntado sobre el presidente Vizcarra también. Sí, ahora justamente para contestar esa pregunta. Mire, la realidad que tenemos en Latinoamérica respecto a las migraciones conlleva evidentemente a coordinar. Permanentemente, como lo ha dicho el superintendente, coordina permanentemente con sus símiles de diferentes países, especialmente de Ecuador y Colombia y otros. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, nosotros solamente tenemos participación directa, no solamente con el gobierno, con el gabinete, donde se exponen estos temas y se ha expuesto el último Consejo de Ministros, también tenemos participación directa y más coordinada con la Cancillería. Pero también, como lo dijo muy bien el superintendente, nosotros coordinamos permanentemente con otros países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, estamos hablando de 100.000 personas. El caso de Colombia, de 1.100.000, con pasaporte en ambos países. Ecuador, que acaba de instaurar el uso del pasaporte. Brasil, 60.000 con pasaporte también. Bolivia sí ofrece restricciones a las personas que provienen de ese país. En el caso de Chile, 130.000 profesionales con visa desde su país de origen, ¿no es cierto? Y también con pasaporte. Y en el caso de Argentina, que ofrece residencia y está en 90.000 personas. Ese es el panorama regional. Vale decir que nosotros éramos el único país que teníamos esa vulnerabilidad desde el punto de vista de seguridad. Me refiero a la necesidad de tener los registros de datos o tener una data en ese sentido. Entonces, ustedes pueden analizar muy fácilmente por dónde va la ruta de la motivación que nos lleva a esto. Tenemos que la necesidad de registrarnos a todos los ciudadanos que están en este país, sean nacionales o extranjeros, con un documento de identidad, pero sobre todo con los datos que permitan identificarlos plenamente. Gracias. Sí, buenos días. Un par de preguntas. Quería preguntar ¿se prevé una mayor coordinación entre los países que están recibiendo los migrantes venezolanos? Algunos hablan de que deben de hacer un sistema de cuotas, de repartir para hacer una transición para ellos más ordenado y también para los países anfitriones. Y se sigue permitiendo que otros ciudadanos de otros países ingresen solamente con cédula. ¿Eso no sería discriminatorio y quizás vulnerable a una demanda legal, discriminatorio para los venezolanos, ¿no? ¿Y qué dicen a los venezolanos pobres mayormente que no pueden acceder a pasaportes, aunque sí necesitan algún tipo de refugio, aunque dicen que es un 20% más o menos, pero no hay una forma de quizás de ayudarles a entrar, siendo tan difícil conseguir pasaporte en Venezuela? Bueno, contesto lo último, principio. Estamos hablando de un plazo hasta las 00 horas del día sábado 25. Estamos hablando de 8 días. Y estamos también informando de que Ecuador, el día 16 de agosto, jueves, ha instituido el requisito de pasaporte. Queremos pensar de que en la frontera norte de Ecuador y por supuesto en toda la frontera también de Colombia, el requisito es pasaporte. La respuesta ya es prácticamente obvia. Y aquí no hay ninguna discriminación a nadie. Hay mecanismos que lo acaba de indicar nuestro superintendente de migraciones respecto a otras figuras que van paralelas, ¿no es cierto? Y que se atienen a una normatividad especial. Usted lo ha escuchado hace breves momentos. Entonces, aquí las puertas, como les vuelvo a repetir, están dirigidas especialmente a aquellas personas que no aseguran su registro, pero también de aquellas personas que se pueden infiltrar evidentemente para cometer delitos penales en el país. Y es obvio, es natural
Es normal que queramos identificarlos plenamente a todos, inclusive a aquellos que han ingresado con una cédula posiblemente falsificada o apócrifa, de poder identificarlos. O sea, vale decir, vamos a ir de frente a los datos, década dactilar, fotografía o ontograma, aún tengan no presupuestos. Gracias. La coordinación mayor entre los países se va a hacer. Se está No coordinando. está en la agenda, no está en la agenda de nuestro país el establecer cuotas, el coordinar con otros países. Bueno, tú dale 1000, yo 50, ese tipo de cosas no. Yo creo que cada país tiene su propia política en cuanto al tema migratorio y más bien sería, como usted acaba de decir, sería más bien vulnerable el establecer este tipo de cuotas en estos momentos en los que estamos viviendo, en que los hermanos venezolanos están acudiendo a diferentes regiones de Sudamérica. Entonces, aquí por ahora no hay ninguna agenda de la que usted nos pregunta. Sí, ministro, pasamos, mi nombre es Mercedes Palomino de la agencia EFE, pasamos de Kuczynski, que prácticamente el expresidente invitaba a los venezolanos a venir con diferentes medidas favorables para su migración legal, ahora pasar a unas medidas de pasaporte que, como ya señalaron también mis colegas, demora un año en Venezuela. Entonces vamos a pasar a un tema muy ya, digamos, un poco hostil, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? De repente no hemos controlado, no hemos previsto de buena manera quizás esta gran migración. Por eso que mis palabras al empezar esta conferencia de prensa iba dirigida a lo que usted acaba de mencionar. Aquí no hay ninguna actitud hostil, discriminatoria, de persecución, de autoritarismo o de militarismo o de un estado policial. Aquí lo que nosotros estamos deseando es identificar plenamente a cada ciudadano que ingresa a nuestro país. En ese sentido, yo creo de que si ustedes se colocan en la balanza, evidentemente van a entender este tema. Y no en ningún momento he mencionado estadísticas ni nada, solamente a la pregunta directa cuando me preguntaron respecto a aquellas personas que están internados en un centro penitenciario. Nada más, porque si seguimos describiendo, ahí sí se podría notar una actitud hostil de pintar un panorama sangriento y otro que no queremos de ninguna manera hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Sobre los supuestos prófugos de Venezuela, Caracas ha pedido a Perú que busquen a los que supuestamente intentaron asesinar al presidente Maduro. ¿Van a hacerlo, toman eso en serio, esa solicitud? ¿Qué están haciendo? Gracias. Mi respuesta va a ser complementada también por el superintendente. Nosotros hemos recibido el día de antes de ayer 2 cartas a través de la Cancillería, vale decir, de Cancillería a Cancillería, ¿correcto? Y Cancillería obviamente que gestiona el documento hacia Interior. Entonces hemos recibido un primer documento 003 en la que nombran a 2 ciudadanos civiles, ¿no? Presuntamente que habrían intervenido en un atentado. Y en segundo lugar, de 6 militares, pero que no tienen relación con el hecho que estamos mencionando porque datan del año pasado, y de un ex policía, o sea, 7 más 2, 9, de 9 ciudadanos. Las medidas que se tienen que adoptar de acuerdo a este requerimiento está en la ley internacional. Es obvio, tenemos que responder adecuadamente de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Y cómo van a responder entonces? Con los apellidos y nombres de las 9 personas, lo que hace Migraciones es cruzar la información y específicamente en lo que respecta a los primeros 2, no se registra ningún control migratorio de ingreso o salida a nuestro país. En lo que sea la verificación de los otros 7 restantes, que son por un hecho completamente distinto, ya proveniente de los años 2016 y 2017, se efectuará la verificación y una vez determinada y descartada cualquier sentido de homonimia, se procederá a aplicar las normas vigentes.
Señores, de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa ofrecida por el señor ministro de Interior sobre la situación